Bueno, en este video voy a hablar acerca de las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a las ciencias de la vida. Entonces, primero necesitamos saber qué es una ecuación diferencial. Bueno, esta es una ecuación en la que la incógnita es una función. Además, la ecuación involucra no solo a esta función, sino también a sus derivadas hasta un cierto orden. Como vemos en el ejemplo de aquí, este es un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria y se le conoce así porque depende solo de una variable. Algo importante que también tenemos que identificar es el orden y el grado. Y el orden se identifica por el orden más alto que aparece en su derivada. Como vemos en el primer ejemplo, este sería de segundo orden por la parte de aquí, que vemos que es el orden más alto de toda la ecuación. En el segundo ejemplo vemos que es de tercer orden, en el tercero igualmente de tercer orden y en el cuarto es de primer orden. Bueno, el grado de una ecuación diferencial está dado por el exponente del orden más alto de su derivada. Es decir, vemos que en el primer ejemplo, en el tercero y en el cuarto va a ser de primer grado por la parte de aquí, pero en el segundo va a ser de segundo grado por la parte de aquí. Bueno, las ecuaciones diferenciales permiten modelar varios fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, por lo que juegan un rol primordial en áreas como la física, química, biología e ingeniería. Y actualmente las matemáticas aportan herramientas y modelos matemáticos de ecuaciones diferenciales como apoyo a estudios específicos de investigación en el área de ciencias de la salud. De las múltiples aplicaciones que se le puede dar a las ecuaciones diferenciales, en este video voy a hablar específicamente del crecimiento poblacional, que bueno, es básicamente el comportamiento de una población de los seres vivos cuyo número de individuos varía en el tiempo, puede ser matemáticamente modelado mediante ecuaciones diferenciales, como es en este caso, y constituye de hecho uno de los principales campos de aplicación de las matemáticas a la biología. Bueno, el crecimiento poblacional tiene condiciones, que sería cuando una población no está sujeta a condicionantes externos como pueden ser la falta de alimentos, la competencia por el hábitat, entre otros. Su ritmo de crecimiento o decrecimiento es debido al equilibrio entre su tasa de natalidad y su tasa de mortalidad. Entonces, la velocidad de crecimiento de la población o de decrecimiento es proporcional al número de individuos que la componen. Este modelo hace referencia al modelo de Malthus, en donde nos da esta fórmula, donde se podría conocer la población después de un cierto tiempo, con ciertas condiciones, en donde P representa la población. Entonces esta población va a depender del tiempo, por eso se le representa como PT. P sub 0 sería la población inicial y aquí se presenta la constante K y el tiempo. Y bueno, la constante K depende del tipo de la población que se estudia, porque no todas las poblaciones se comportan igual, como ya veremos en el siguiente ejemplo. Bueno, en este ejemplo nos dice que la población de cierta especie de animales aumenta con una rapidez proporcional a sí misma. Si la población inicial es de 200 y aumenta un 5% en 2 años, nos pregunta: A.
¿cuál sería la población en T años? B, ¿qué porcentaje habrá aumentado en 10 años? Y C, ¿cuántos años deben transcurrir para que la población sea de 400 animales? Entonces, nos dice que la población inicial es de 200. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es una regla de 3 simple para saber cuál sería la cantidad de animales, de animales que representa el 5%. Entonces, aquí salió la cantidad de animales, que sería 10. Y para responder que cuál sería la población en T años, como ya mencioné, la cantidad que representa el 5% es de 10 y se le suma más la población inicial que nos dio el problema, que es de 200. Aquí utilizamos la fórmula que ya había mostrado anteriormente y como nos decía el problema que es en 2 años, entonces la población va a depender del tiempo en 2 años. Por eso reemplazamos 210, que sería la población que tendría en 2 años, por PT. La población inicial, que es de 200. Entonces lo que hacemos aquí únicamente es despejar la constante K, que es el valor que no se conoce. Entonces aquí utilizamos el logaritmo a ambos lados para que se vaya la exponencial. Una vez que se va, entonces solo despejamos la constante K y nos da un valor de 0.0244. Y al final solo reemplazamos la constante K en la expresión y nos quedaría esto. Esta sería la respuesta del literal A. Para el literal B, como nos dice cuál sería la población en 10 años, lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de T por 10 y nos sale esto de aquí, que sería una población de 255,27, pero como nos pide el porcentaje, entonces igualmente hacemos una regla de 3 simple en donde el valor nos da de 27,64%. Y C, ¿cuántos años deben transcurrir para que la población sea de 400 animales? Como ya nos da la población, lo único que hacemos es reemplazar, como ya habíamos tenido la expresión anterior, reemplazamos por 400. Igualmente aquí lo que tenemos que despejar sería T, que es la incógnita. Igualmente utilizamos logaritmo para eliminar el exponencial y al final reemplazamos T, que nos saldría 28,408. Pero esto sería en años y no se puede expresar así, entonces serían 28 años y 148 días. Bueno, a continuación les voy a presentar un simulador que es sobre el crecimiento poblacional. Entonces, en este caso, nos dan las instrucciones y nos presentan una tabla de lo que significa cada variable. Entonces ya habíamos visto que T es el tiempo. En este caso colocan a N en lugar de P, que sería la población en el momento T. En el ejemplo anterior, que ya había explicado, le colocamos P. Esta es la única variación que existe. Y R también, que R aquí es
es la constante, que en el anterior ejemplo habíamos visto que se representaba como K. Y n sub 0 sería la población inicial, como en el anterior caso igualmente. Entonces, aquí nos pide que coloquemos la población inicial, que en nuestro ejemplo anterior era de 200. Un limitante que existe aquí es que en este simulador no se pueden colocar más de 250 en la población inicial. El valor de R, que sería nuestra constante K, que dio 0,0244. Y el tiempo, que en este caso le voy a colocar un tiempo de 10 años, como en el literal B. Entonces lo único que hacemos es jugar a animación y se ve, y este nos indica cómo se va dando el crecimiento poblacional. Y aquí, cuando llega a 10 años, vemos que la población total sería de 255, como ya habíamos visto en el ejemplo anterior. La población en 10 años nos había dado 255,27, solo que no se expresa aquí los decimales. Y al colocar en 2 años nos da una población de 210, que igualmente coincide con el valor que habíamos calculado en el ejemplo anterior. Entonces, este simulador sería más bien para conocer la población que nosotros ya habíamos calculado, para ver si coinciden las poblaciones.